Buenas tardes, buenos días, mis hermanos. Todavía es de día. El Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Estamos gozosos? Amén. Bueno, mis hermanos, en el día de hoy les quiero compartir acerca de Juan, del capítulo 1. Vamos a ver el día de hoy del 14 al 18. Juan, capítulo 1. Del versículo 14 al 18. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Cuando estén todos ahí, me dicen un fuerte amén. Dice la bendita palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oremos, mis hermanos. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este día, bendito Dios. Gracias por la escuela dominical, que fue para nosotros de gran provecho, Dios mío. Síguenos hablando, Padre, sigue hablando a tu pueblo. Utiliza, Dios, este pedazo de barro, Dios mío, que no soy digno, Señor, de estar aquí, pero gracias a tu infinita misericordia, tú lo has decidido así, Padre. Gracias por utilizarme, Dios, como un instrumento para que a través de mí tú hables a tu iglesia, como ya lo hiciste conmigo. Gracias, Padre, porque en verdad, Señor, tú nos estás dejando a saber a través de tu palabra qué es lo correcto y en qué estamos fallando. Te pedimos, Dios mío, que le dé a mis hermanos un corazón humilde, un corazón blando, Dios, para que tu palabra, Señor, pueda morar en ellos. Gracias, Padre, porque yo sé que tú conoces nuestros corazones. Bendice este tiempo, Dios mío. Bendice cualquier lugar, Dios, donde tu palabra, Dios mío, sea expuesta. Bendice las demás iglesias. Bendice los demás predicadores, Dios mío. Y levanta varones, Señor, que quieran seguir el legado de Juan, preparando el camino para la venida de Cristo. Gracias, Dios, porque en verdad yo sé que tú nos utilizas, cada quien conforme a tu voluntad, Padre. Quédate conmigo, Señor. Quita cualquier impedimento que encuentres en mí, Dios mío. Crucifica mi carne y que seas tú, Señor, que se lleve toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos, buenas tardes. Bueno, el día de hoy quiero compartirles, esto es una secuencia de lo que se ha venido predicando. Anteriormente nuestro pastor nos estuvo hablando sobre los primeros capítulos, donde él nos decía que Juan está dando una introducción acerca de Jesús, acerca de Dios, donde los primeros, desde el versículo número 1 hasta el 18, es un prólogo de lo que significa, de lo que es Dios. Él nos está dejando saber en los primeros versículos lo que Dios es, su poder, y que a través de una persona escogida por el mismo Dios, iba a labrar el camino, preparar a la gente, preparar a su pueblo para que cuando el Mesías llegara, ya lo conociese. Ya se había escuchado hablar de él. Entonces, miren lo que dice. Yo quiero hacer algo. Dice el versículo número 14. Vayamos al 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne. Pero yo quiero leerlo en conjunto con el versículo número 1. Vayamos al versículo número 1. Dice: en el principio era el que, y el verbo era con Dios,
Y el verbo era ¿quién? Ahora vayamos al 14 y dice, y aquel verbo fue ¿qué? Hecho carne. ¿Sí ve que hay una conexión entre esos dos versículos? Dice la palabra de Dios que en el principio era el verbo. Pero como lo dijo también nuestro pastor, el verbo en el griego era la palabra que significa logos en griego. Y ese logo en ese entonces era como que algo inalcanzable. Dios en ese entonces era algo inalcanzable para el que no le conocía. Pero, ¿qué dice el versículo? Que el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne. O sea, que Dios se despojó de su trono, se hizo pasar o se hizo hecho hombre, vino a este mundo a hacerse hecho hombre como usted y como yo, para dar ejemplo, para hacer cumplir su palabra. Y habitó entre nosotros. Pero entonces, Dios escoge una persona, Dios escoge a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista hablaba de toda la maravilla, de todo lo que representaba Dios, de todo lo que podía representar Jesucristo en su vida y en mi vida. De que si usted visita, hermano, mi hermana, que si usted le recibe con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado, usted va a ver la gloria de Dios en su vida. ¿Qué mayor expresión de Dios para con la humanidad? Que se despojó de su Trinidad, mandó a su Hijo a que fuese un niño, a que fuese un joven, a que fuese un adolescente, a que fuese un adulto. O sea, Dios con esa manifestación de amor puso al unigénito en varias etapas de su vida para que nosotros viéramos esa enseñanza, viéramos en todas nuestras etapas de nuestra vida. Desafortunadamente hay personas que vienen a los pies de Cristo desde joven o desde niño. Desafortunadamente yo no fui uno de ellos. Me hubiese gustado tener mi juventud en Cristo. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Dios sabe en qué momento te va a tocar a ti. Solamente Dios lo sabe. Más nadie, mi hermano. Pero entonces, Dios quería mostrarnos cada etapa de su vida a través de su Hijo para que nosotros lo hiciéramos de la misma manera. Que sea agradable ante los ojos de Dios. Por eso el verbo fue hecho carne. Por eso Dios mandó a su Hijo a esta tierra para que a través de él viéramos la gloria de Dios a través de Jesucristo. Vaya conmigo a Filipenses, el capítulo 2. Filipenses 2. Del 5 al 8. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? ¡Wow! Claramente, mis hermanos, lo que nos está dejando saber aquí es un vivo ejemplo
que él se despojó de su trono, dejó todas las comodidades que tenía, dejó todos los privilegios que tenía y vino a la tierra a pasar, a padecer, a morir por usted y por mí. Pero a veces nosotros, mis hermanos, menospreciamos eso. A veces nosotros, mis hermanos, pisoteamos la salvación. Tomamos este asunto del cristianismo como algo dominical. Amén. Tristemente es así, mis hermanos. Y la palabra de Dios nos enseña, por eso es que es bueno congregarse, mis hermanos. Porque a través de la congregación, a través de las prédicas, a través de las escuelas dominicales, Dios nos manda un mensaje. Dios nos recuerda algo. Dios nos confronta si estamos haciendo algo malo o no. Amén. Dios, mediante su palabra, nos hace corregir lo que estamos haciendo mal. Y mejor aún, si no le conocemos, es la hora de que lo conozca. Amén. Dios se despojó y estado en una condición de hombre, dice que se humilló. El Rey de Reyes se humilló, mi hermano, por usted y por mí. Y los altivos somos nosotros. Los del ego somos nosotros. Los que pisotean la palabra de Dios somos nosotros. En cambio, nuestro Señor Jesucristo se humilló. Dice que se humilló. Se despojó. Vino a ser hombre. Recibió bofetada. Recibió latigazo. Lo escupieron. Lo golpearon. Lo crucificaron. Por usted y por mí. Querida visita, el día de hoy usted está aquí no por casualidad, porque Dios no es un Dios de casualidades. Si usted está aquí por primera vez, mi hermano, mi hermana, visita, créame que Dios le está mandando un mensaje. Y ojalá que sea la voluntad de Dios que usted, cuando haya escuchado este mensaje, pueda tomar una decisión sabia para su vida. No se trata de religión, mi hermano. No se trata de doctrinas, no se trata de de sectas, no, señor. Se trata es de la palabra de Dios. Y aquí lo que se predica es la palabra de Dios, nada distinto. Aquí no le hablamos en lengua que usted no va a entender. Aquí no brincamos. Aquí se practica una doctrina sana como lo dice la palabra de Dios. Si se dice algo fuera del contexto bíblico, entonces estamos en pecado. Entonces estamos haciendo como los fariseos, que hacemos las cosas para nuestro acomodo, para que nos vean. Pero si usted en verdad quiere llevar una vida cristiana digna ante los ojos de Dios, hay que hacerlo con un corazón humilde. Amén. Hay que hacerlo con un corazón entregado a Cristo. Amén. ¿A qué Dios sirve usted? ¿Al material o al Dios vivo? Porque para nosotros el Señor Jesucristo todavía está vivo. Para muchos sigue clavado en una cruz. Incluso hasta para uno de sus pueblos todavía creían que Jesucristo estaba clavado en la cruz. No, señor. Jesucristo resucitó al tercer día. Y hay prueba de eso, mis hermanos. Pero Él sacrificó su vida. Pasó por muchas látigos, por muchas blasfemias. ¿Qué cosa tan humillante que lo escupan a uno? Que lo bofeteen, que lo desnuden delante de todo el mundo.
que lo pongan delante de un pueblo y lo pongan al lado de un criminal, de un depravado, y que su mismo pueblo, que Dios lo envió para su salvación, para su perdón de sus pecados, escoja al ladrón. Qué tristeza, mi hermano, que aún nosotros, siendo el pueblo de Cristo, lo negamos. Dice en Juan, el capítulo 1, 14, dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese verbo se hizo carne, ese verbo se hizo un ser humano, y ese verbo es el puente que une la posibilidad de que los seres humanos pecadores tengan una relación directa con nuestro Señor Jesucristo. Antes, la persona que podía acercarse a un trono y orar por sus pecados era el sumo sacerdote en los tiempos antes de Cristo. Y tenía que ofrecer un sacrificio, un cordero, el limpio, varón, puro, sacrificarlo por sus pecados y por mis pecados. Pero desde que hubo ese sacrificio de ese cordero, aún mejor en la cruz, ya todo eso se abolió, mi hermano. Como lo estuve enseñando, el velo del templo se partió en dos. De arriba hacia abajo, dice la palabra de Dios. ¿Y qué era lo que dividía ese velo? El lugar santo del lugar santísimo. O sea que ya usted podía tener acceso a ese lugar santísimo. Si usted quiere, ya, ahora mismo, póstrese de rodillas, pídale a Dios perdón y Él lo va a escuchar. Ya no necesita un intermediario. Ya no necesitan a alguien que ore por sus pecados. Usted no tiene que confesarle ningún pecado a ningún varón, a ningún terrenal. No, mi hermano, porque Él no tiene la facultad de perdonar sus pecados, solamente Dios. Pero eso es lo que quiere el mundo. Eso es lo que queremos nosotros. Siguiendo la corriente. Dice que habitó entre nosotros. Esa palabra habitó entre nosotros viene del término griego, dice es que no. Ese término dice que significa acampar o hacer tienda o morar. Esa palabra que dice habitó entre nosotros quiere decir del griego es que no, donde el significado es acampar, hacer tienda, morar. O sea, que si Dios habitó entre nosotros, en este momento, mi hermano, Él está morando en su vida. Él está morando en mi vida. Él está acampando en mi corazón. Él está acampando en su corazón. Pero solamente la decisión está en sus manos. De ser o no ser. De recibir o no recibir esa gracia que viene de parte de Dios. Dice el versículo, y vimos su gloria, y gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia, mi hermano, es algo que viene de parte de Dios, inmerecido. O sea, mi hermano, que nosotros no merecíamos ese sacrificio que hizo Dios en la cruz por nosotros. Porque los pecadores somos nosotros. Pero cuán grande amor tuvo Dios por usted, por mí, que por gracia, a través del sacrificio de la muerte de su Hijo, por medio de Él, es que usted es salvo hoy. Amén. Es que sus pecados fueron perdonados. Es una lucha constante, es una lucha diaria, mi hermano, contra la carne.
Y nadie es perfecto. Nadie va a quedar exento de no pecar. Eso es mentira del diablo. Porque solamente viendo ya estamos pecando. Pensando ya estamos pecando. Sintiendo ya estamos pecando. Pero, ¿qué es lo que nos enseña Dios? Que debemos humillarnos, despojarnos. Así como Jesucristo se despojó a sí mismo y se humilló. Eso es un gran reto, mi hermano, que nos está poniendo la palabra de Dios a nosotros. Que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, se despojó a sí mismo. O sea, entregó su vida por usted y por mí. Y se humilló por usted y por mí. Y no valoramos eso. Amén. Cuando Él vino, se encarnó y habitó entre nosotros. Y puso su gloria en medio de nosotros. Y trajo mayor cercanía como nunca antes se había visto tan cerca la presencia de Dios en nuestra vida. Usted puede tener esa presencia de Dios. Usted puede recibir esa gracia de Dios solamente con una sola oración. Solamente reconociendo que en verdad usted y yo somos pecadores, pero no de boca, sino de corazón. Porque Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe con qué intención usted está haciendo las cosas. Porque muchos dicen, no, sí, pero es que yo sirvo en la obra. Pero es que yo doy diezmo. Pero es que yo doy mi ofrenda. Pero es que yo ayudo aquí a recoger la silla. Pero es que yo ayudo a recoger la Biblia. Yo barro, yo pinto, yo hago, mejor dicho, de todo. Pero ¿con qué corazón lo está haciendo, mi hermano? O sea, usted está demostrando a Dios en su vida con eso en la obra, o usted solamente lo está haciendo porque le toca. Amén. Son dos cosas muy diferentes. Cuando uno hace las cosas porque en verdad el amor por la obra de Dios, con ese gozo lo hace. Pero cuando usted está haciendo algo porque le toca, no lo hace con el mismo gozo. Y como dijo el pastor, no, porque yo estoy orando, pero es que Dios no me escucha. Pero ¿cuál es la intención de su oración? ¿Con qué corazón usted está orando? ¿Con qué corazón usted está haciendo las cosas? Ahí Dios le va a responder. Pero si usted tiene un corazón como el de los fariseos, olvídese, mi hermana, que usted mejor cómprese una rodillera. Mi hermano, cómprese una rodillera porque en verdad se le va a pelar la rodilla, pero no le va a escuchar. Amén. Dios mira tu corazón. Dios mira tu intención. Y a Él, y de esa manera, Él actúa. Así como usted actúe, así Dios de la misma forma va a actuar. Vayamos al versículo 15. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista, Dios lo tenía preparado para que abriera el camino, para que predicara, para que le diera a conocer. Por eso es que él comienza, Juan, el capítulo 1, comienza con una introducción de quién es Dios. Amén. ¿De quién es Jesús? Que Él es lámpara que alumbra al que está en oscuridad. Vayamos, mire lo que dice Juan 6:8. Dice,
hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba ¿qué? ¿Estamos ahí, mis hermanos? ¿Estamos despiertos? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Juan 6, Juan 1, 6, 8. Juan 1, por eso es que estaban perdidos. Juan 1, 6, perdón, mis hermanos. Que está dormido soy yo. Mi hermano, Juan 1 del 6 al 8. Discúlpenme, mis hermanos. Discúlpenme, mis hermanos. Leámoslo nuevamente. Dice Juan 1 del 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba ¿quién? Ahora sí. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Amén. Juan era un instrumento simplemente, como el pastor nos lo hizo saber la vez pasada, que él cogía el espejito y la luz venía del sol y reflejaba y se lo ponía en la cara al otro para que le fastidiara. Ese era Juan. Juan era el espejo. Y la luz que irradiaba a Jesús, esa luz es la que él iba a proyectar. O sea, que él iba a hablar acerca de Jesús, mas no de él. Amén. Ese es el mismo reto, mi hermano, que tenemos usted y yo. Tenemos que ser ese espejo, mi hermano, que refleje la luz de Cristo. ¿Para qué? Para que el mundo conozca a Cristo. Pero a veces ponemos el polarizado ese, que viene tan y no refleja. Amén. La luz que alumbra al mundo, mi hermano. Hay mucha gente en tiniebla, mi hermano, que se está perdiendo. Y lastimosamente, mi hermano, no nos dolemos como cristianos. Y yo soy el primero que encabeza la lista. No nos dolemos. No venimos, no predicamos, no salimos a ganar almas. Y yo soy uno que encabeza la lista. Nos dejamos llevar. Ponemos otra cosa más importante que Dios. Por eso esa predicación que dio el pastor me llegó a mí. Me llegó a mí. Porque anteponemos muchas cosas antes que servir a Cristo. Y dejamos que esas cosas vaya tomando más cabida en nuestra vida que Cristo. Donde debiera ser el contrario. Porque somos esa luz que refleja lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Mi hermano, no se le olvide de dónde lo sacó Dios. No se le olvide. Porque así en esa condición que estaba usted, ahora mismo hay muchos que están de igual o en peor condición. Pero Juan fue llamado y él cumplió a toda cabalidad el trabajo que él tenía que hacer. Él tenía que abrir un camino para que conociesen al verdadero Mesías, al verdadero Cristo, el que estaba lleno de gracia y de verdad. En él no había nada, ni siquiera algo mínimo de engaño. Nada. No había nada que se compare con Dios. No hay nada que se compare con Cristo. Porque así como esa señora tenía solamente para preparar la masa para comer ella y su hijo y echarse a morir, así Dios puso a su hijo
en sacrificio, en derramamiento de sangre, en crucifixión, por el perdón de sus pecados y de mis pecados. Mi hermano, mi hermana, visita. Nadie, absolutamente nadie está en la facultad de hacer eso. Si yo estuviera en el lugar de esa señora, hasta de pronto le hubiese dado la mía, pero la de mi hijo no. Amén. Pero él dijo, dame de comer primero. ¿Qué? Porque a veces uno coge las cosas y las consigue con sacrificio que de pronto dice, si yo le doy esto, ¿qué como yo? Yo fui a buscar la leña, yo hice la masa y comemos esto nada más los dos. ¿Y qué voy a comer yo? Enseguida uno piensa en los pros, los contras, los contras. Pero no pensamos en que a raíz de eso, Dios te va a bendecir. Dios te puede dar el doble, el triple. A veces no dejamos que la bendición de Dios nos alcance por la dureza de nuestros corazones, mis hermanos, y por no creer en la palabra de Dios. Dios es ese verbo que parecía inalcanzable, pero se despojó de su trono y vino al mundo a resplandecer en las tinieblas de un mundo perdido. Dios envió un mensajero para que proclamara de este verbo que venía a cumplir a cabalidad su palabra. Juan vino a dar ejemplo de lo que el cristiano debe hacer. Esa misma labor, mi hermano, tenemos que hacerla nosotros. Preparar ese camino para que muchas personas conozcan de Cristo. Preparar sus corazones para que de pronto por un mensaje, por una palabra, por una prédica, por una escuela dominical, por un folleto, sepan quién es Dios. Amén. Pero nos quedamos con los folletos guardados. Ahí hay una caja. Amén. Yo he tomado una costumbre que yo tengo mi folletico en el carro, la parte de al lado. Y ustedes saben que ahora mismo usted va a cualquier parte, va donde uno, a la Olímpica, al Éxito, donde usted quiera que vaya, está el de la panolita, el que le cuida el carro. Yo se lo doy, la monedita, el tratado. Siempre. Un día íbamos saliendo y ya había puesto la reversa. Me dice mi hija Gabriela, perdón. Papi, ¿no le has dado aquello? Yo, aquello. Mami, ya yo le di la moneda. No, el tratado. Yo, el tratado. Amén. Algo tan simple, pero que para alguien puede significar mucho. Amén. A través de un folleto, a través de un tratado, hay muchas personas que han venido aquí. Amén. Amén. Si usted no es un orador, si usted no es un hablador, hermano, usted solamente tiene que extender su mano. Aleluya, eso es lo que hago con los autistas. Amén. Y Dios te bendiga. Ya la decisión está en él, mi hermano. Ya él tiene que ponerse a cuenta con Cristo porque ya se le dejó saber. Y él tiene dos opciones. Aquí nadie se le obliga a nadie a nada. Como libre albedrío que tenemos la opción de aceptarlo o votarlo. Pero si usted lo vota, hermano, allá está un Cristo. Allá está Dios que los está mirando. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Quiero detenerme un momentico aquí, mis hermanos. Primeramente, analicemos este pronombre. Todos. Dice, porque de la plenitud
tomamos todos. ¿Quiénes son esos todos? Vayamos al versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó ¿entre quién? Ahí están esos todos. Entonces, esos todos somos nosotros. Pero, ¿quiénes son esos nosotros? Vayamos al versículo 12. ¿Estamos ahí? Versículo 12. ¿Más a quién? ¿Los que qué? Entonces, todos esos todos son todos aquellos que le recibieron. A los que creen en su nombre y le dio la potestad de qué. O sea, que él está hablando a esos todos, a los creyentes. Amén. ¿Sí entendieron, mis hermanos? Donde dice, porque la plenitud tomamos todos los creyentes y gracia sobre gracia. Hermanos, nosotros nunca alcanzaremos a tomar toda la plenitud de Dios, porque es algo que no tiene cuantía, algo que no se puede medir. Pero la porción que usted tome, mi hermano, valórela. Primeramente, tomemos la salvación, que para muchos es de tiene un gran valor que para otros no significa nada. Para otro es algo que hizo la oración porque le dijeron que la hiciera. Que hizo la oración porque para no quedarle mal al pastor o para no quedarle mal a la persona que la convidó. Pero no tienen una convicción en sí del por qué. ¿Por qué lo está haciendo? No tienen una convicción en su corazón de que en verdad quieran aceptar a Cristo por su necesidad. Pero cuando estamos en problemas y sí, Dios mío, ayúdame. Es como el ateo que decía que él era ateo. Entonces, aquí decía, no, yo soy ateo. Iba en un avión, un vuelo. Y el avión estaba a punto de estrellarse. Y dijo, Dios mío, ayúdame, el ateo. Entonces, que estaba al lado, que era amigo, él dijo, pero tú no eres ateo. No, pero es que yo soy el ateo en la tierra, acá estamos en el aire. Amén. Somos de conveniencia, mi hermano. Todos los creyentes gozamos de su plenitud. Y dice que gracias sobre gracias. Como dice Malaquías 3:10. Llevarle diezmo al alfolí. Y se abrirán ventanas sobre los cielos hasta que sobre y qué. Gracia sobre gracia. Dios, si usted le es fiel a Dios en todo, mi hermano, prepárese, porque las bendiciones van a ser muchas. Prepárese. Y debemos ser, como dijo el pastor, hay gente que tiene plata, pero qué bendición sería que esa persona que está económicamente bien, hombre, lo ponga a disposición de la obra de Dios. No me acuerdo muy bien algo que hay una persona que la empresa, toda la venta anual, creo que es en Estados Unidos, el 10% de toda la venta anual va para misiones. Y ese señor cada vez le va mejor y mejor y mejor. ¿Pero por qué? Porque siempre le da el primer lugar a Dios. ¿A qué Dios usted quiere seguir? ¿Al Dios de lo material? ¿O al verdadero Dios? Aquel que se despojó de su trono. Aquel que dice la palabra de Dios, que se dejó a sí mismo, se despojó de sí mismo. ¿Usted se despojaría de sí mismo por un hermano que no lo merece? ¿Por una persona, por un delincuente? ¿Usted se despojaría de sí mismo?
¿usted daría por una persona que está cometiendo un delito? No. De pronto hasta por un familiar. De pronto. Pero hasta ahí. Llega nuestra limitación. Pero Dios es un Dios sin límite. Dios no tiene límites. Versículo 17. Pues la ley por Dios, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A través de los tiempos, nuestro Señor Dios le dio a Moisés unos estatutos. Amén. Dios le dio unas leyes para que su pueblo las siguiese, las cumplase. Pero desafortunadamente, mis hermanos, había muchos que la acogían para su acomodo. Y había otros que la estaban enseñando mal, como los fariseos. La estaban practicando mal. Amén. Pero dice la palabra de Dios que Dios vino con gracia y con verdad por medio de Jesucristo. Jesús vino a cumplir la ley toda, sin una coma, sin la excepción de un punto, sin la excepción de un paréntesis. Absolutamente toda. Y así Dios nos está dejando saber que la palabra de Dios no debemos ponerla a nuestro acomodo como hacen muchas malas doctrinas. Amén. Que cogemos un pasaje, pero es que dice aquí tal pasaje y nada más cogemos el pedacito del pasaje que dice mujer sujetado al varón. Ahí está. Mira, ahí está, mira, ve. Pero ¿cuál es el contexto? Amén. ¿Cuál es el contexto? Por eso, mi hermano, es que si usted no se quiere dejar engañar, lea la palabra de Dios. Pero si usted no lee la palabra de Dios, cualquiera que venga, que sepa de la Biblia, lo va a envolver. Y usted le va a creer. Porque como no sabe. Amén. Por eso es bueno, mi hermano, meditar en la palabra de Dios. Pues por medio de Moisés, la ley fue dada. Dios le dio la ley a Moisés. Pero la gracia y la verdad vino con Jesucristo. La verdad, la gracia. Algo que nosotros no merecíamos, mis hermanos, pero Dios se despojó a sí mismo. Se crucificó en una cruz. Pasó por tanto, mi hermano, sufrimiento, tanto dolor, donde él lanzó una expresión: Padre, ¿te has olvidado de mí? ¿Has olvidado de tu hijo? Es una expresión de agonía, de sufrimiento, de dolor. Y dice la palabra de Dios que Jesús se despojó a sí mismo por usted y por mí. Amén. 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros conocemos las maravillas de Dios a través de Jesucristo. Nosotros conocemos su inmenso amor para con nosotros, para su Hijo, que no lo merecemos. Todos nosotros no merecemos estar aquí, porque todos somos pecadores. Pero ese amor tan grande que tiene Dios por usted y por mí, que nos da la libertad de escoger si somos salvos o no. Hasta eso Dios es bueno, que le da la libertad de usted decidir, no lo obliga. Pero somos duros de corazón, mis hermanos, y no tenemos en cuenta eso. Menospreciamos, pisoteamos ese sacrificio que tuvo Dios en la cruz por nosotros. ¿Quieres saber quién es Dios?
vea a Jesús. ¿Quieres saber quién es Dios? Visita. Vea a Jesús. Vea a Cristo. En Jesús está reflejado la máxima expresión de la personalidad de Dios. En Jesús está reflejado Dios con su inmenso amor, con su inmensa sabiduría, con su inmensa gracia, que nos ha dado el privilegio de ser hijos de Dios a quienes le recibimos. Hoy, querida visita, no vaya a creer que la tenga enfocada con usted, pero usted no está aquí por casualidad. Y si Dios lo trajo aquí, es que quería que usted supiera que Él le ama. Quería que usted supiera que cualquier cosa que sea que usted esté pasando, Dios tiene la solución de su vida. Si usted tiene un problema de salud, si usted tiene un problema económico, cualquiera que sea, Dios tiene la solución. Pero primeramente, quiere darle lo más importante, que es la salvación. Dios les bendiga, mis hermanos. Oremos para terminar. Gracias, Padre, por lo que has hecho, Señor. Gracias por este mensaje, Dios mío, que tú hablaste a mi vida, Señor. Gracias por el mensaje del pastor también, Señor, que me has dejado saber, Señor, me has dejado una carga en mi corazón. Y espero que también a mis hermanos, Dios mío, te pido, Dios, que sigas trabajando en nuestras vidas y ojalá mis hermanos y yo atesoremos tu palabra, tus mensajes en nuestros corazones, Padre. Y permítenos, Señor, salir de una manera diferente a como hemos llegado hoy. Te pido por las visitas, Dios mío, que están hoy aquí por primera vez. Seas tú dejándoles saber, Señor. Seas tú poniendo esa semillita en sus corazones para que en verdad puedan recibir, saber de ti. Gracias, Dios mío, por cada uno de nosotros. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.